Y no, no tengo. Hola,
Hola, buenos días. Buenos días, Charito, Norca. Hola, hola, buen día con todas. Buen día con todas y con todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Elisa Cano. Yo coordino el área de literatura infantil y juvenil en SM. Y estamos contentos de empezar esta semana, que empezó ayer, de empezar este curso de perfeccionamiento docente, esta jornada de capacitaciones. Y en nombre de SM queremos darles a todos y todas los presentes un agradecimiento muy especial por acompañarnos en esta tarde, por acoger esta convocatoria y por estar aquí, puntualísimos además. Muchas gracias por la puntualidad, la valoramos mucho. Siempre damos unos breves minutos para ayudar a quienes se conectan un poquito más tarde a que puedan incorporarse. De parte de SM queremos además manifestarles nuestro más sincero agradecimiento, respeto y admiración por toda la labor que todos los maestros y maestras, auxiliares, bibliotecarios, directivos, coordinadores, psicopedagogos, todo el personal de las escuelas del país están por la labor que están haciendo. Siempre es encomiable, pero más aún en esta coyuntura de pandemia que ya se ha hecho más larga de lo que todos habríamos imaginado, demuestra que la fortaleza de todo el gremio docente es grande, es admirable. Y aún así están aquí perfeccionándose, llevando adelante, a punto de iniciar clases con los chicos. Para nosotros es una gran motivación para seguir adelante al servicio de ustedes y de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. No quiero quitar más tiempo, solamente desearles a todos un venturoso inicio de actividades académicas cuando los chicos lleguen a clases, a las aulas virtuales de momento, y ojalá que este curso les pueda servir para refrescar bastante o conocer nuevas oportunidades para llevar adelante los proyectos de lectura en sus escuelas. Doy paso a mi compañera Norca, quien les va a presentar a Rosario Rivadeneira, que es un lujo que siempre nos acompañe. Y pues bienvenidos y que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos sean todos, estimados docentes. Muchas gracias por acompañarnos, por darse un tiempo para poder capacitarnos, informarnos un poco más y prepararnos más para esta nueva temporada de colegio. A pesar de todas las cosas que están pasando, como dice Elisa, tenemos que seguir adelante y darle vuelta a todo con alegría, con mucha emoción, y los chicos que también van a regresar al colegio nos vean a nosotros muy animados. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Tenemos esta semana del día 23 al 26. Nos acompaña Rosario Rivadeneira, quien es bibliotecóloga de la Universidad Nacional de San Marcos, narradora oral, especialista en literatura infantil y juvenil, además de fomento de la lectura de niños y adolescentes. Ha realizado proyectos que promueven la recuperación de la tradición oral y el acercamiento al arte y la lectura a través de actividades lúdicas y plásticas. Experiencia en gestión de proyectos educativos en el ámbito de museos y bibliotecas escolares, y como siempre está con nosotros en SM, siempre acompañándonos, apoyándonos y dándonos mucho de lo que ella tiene de sus conocimientos. Vamos a trabajar esta semana cómo implementar un proyecto de lectura en la escuela, tomando un diagnóstico y análisis de la lectura de la escuela, criterios para seleccionar libros de conector, estrategias de mediación y comprensión lectora, y por último, elaboración de proyectos de lectura. No les doy más para que ya Rosario se encargue de lo suyo. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente todos. Adelante, Rosario. Gracias, Norca. Gracias, Elisa. Y empezamos. Muchas gracias, maestros, como comentaban Norca y Elisa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por su puntualidad. Y yo voy a compartir pantalla ahora. Denme unos segundos para poder compartir pantalla. Ya.
Igual voy a estar atenta al chat por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para hacerlo esto un poco más dinámico. Yo sé que estamos en un modo seminario, me parece que es esta forma en la que no es posible prender las cámaras o los micrófonos, pero cualquier consulta que tengan, no duden en que voy a estar atenta al chat para ir respondiéndolas o ir conversando sobre el tema que ustedes están proponiendo en este momento. Igual voy a pedirles que participen con algunos comentarios generales, con unos links que les voy a pasar ahora en el chat mismo, mientras vamos avanzando con la conversación. Entonces voy a poner esto en pantalla completa, ya. Esta semana vamos a hablar de cómo implementar un proyecto de lectura. Muchas veces cuando hacemos capacitaciones a maestros de plan lector o de comunicación, hacemos como que capacitaciones un tanto aisladas. Por ahí un día son estrategias, por ahí un día es ayuda para hacer un diagnóstico, por ahí otro día vamos a ayudarlos a evaluar sus proyectos de lectura, pero para este curso de perfeccionamiento decidimos trabajar todo el proyecto en general, desde el diagnóstico hasta la evaluación de sus propios proyectos de lectura. Y precisamente con eso quisiera que se vayan de este curso, con una estructura, un esqueleto de proyecto que vamos a ir trabajando juntos y que al final vamos a poder revisarlo y comentarlo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar esta semana casi. Vamos a ver las fases de un proyecto lector, el diagnóstico, qué test puedo utilizar, cuáles son los tipos de lectores. Luego vamos a ver la planificación, cuáles son mis objetivos de lectura, cómo evaluamos libros. Yo creo que hoy día vamos a llegar hasta los objetivos. No sé si lleguemos hasta la evaluación de libros, si no ya lo vemos mañana. Luego vamos a ver estrategias también que están dirigidas y se pueden adaptar para inicial, primaria, secundaria. Luego ya vamos a ver el momento de la implementación y cómo hacemos seguimiento de nuestros objetivos. Y en la última sesión hacemos el balance final, que debemos evaluar en el balance final, y vamos a ver la evaluación de sus proyectos. Eso es el índice, digamos, la receta de todo lo que vamos a ver en estos 4 días. Y como siempre, me gusta empezar con una frase o con un pequeño fragmento de un texto que enmarque el diálogo que vamos a tener. Y he escogido que es de Graciela Montes, de su texto La Gran Ocasión, que si pueden, búsquenlo en internet, está el texto completo, para que lo puedan revisar, para que lo puedan ver. Y dice, les voy a leer. Voy a minimizarme a mí. Ya. Leer vale la pena. Convertirse en lector vale la pena. Lectura a lectura. El lector, todo lector, cualquiera que sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo. La Gran Ocasión, de Graciela Montes. Y qué importante es hablar del valor de la lectura en estos momentos. En estos momentos, viendo la coyuntura política de nuestro país, dice el texto de Graciela Montes, que se llama La Gran Ocasión porque es la gran ocasión que tiene la escuela para darle el valor a la lectura por todo lo que implica, por todo esto que acabamos de ver. Un niño que lee, un niño que se hace lector crítico, se hace más astuto en la búsqueda de indicios. Cuán necesario e importante es eso ahora, que estamos viendo todo lo que está sucediendo. Más ágil en puntos de vista, con horizontes más amplios. Revisen este texto, habla precisamente de la lectura en la escuela, y ese quisiera que sea el marco de estos días, ¿no?
de todo lo que implica lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes en la escuela como mediadores de lectura y el impacto tan potente que genera en los niños, en los niños que finalmente son ciudadanos, no ciudadanos del futuro, sino son ciudadanos en este momento. Entonces, muchas gracias por participar de este curso y empezamos. ¿Por qué hablamos de un proyecto lector? ¿Qué decimos cuando hablamos de un proyecto lector y no necesariamente de un plan lector? Muchas veces, aunque no es así, pero muchas veces el tema de plan lector suele hacerse referencia únicamente a la lista de libros que se va a leer y en qué momento. Se suele trabajar el plan o ver el plan lector de esa forma, aunque no necesariamente implique eso, es mucho más que eso. Por eso nosotros hablamos desde SM de un proyecto de lectura o de proyectos lectores, que implica, como cualquier proyecto de cualquier tipo, planificación para conseguir objetivos y luego, la evaluación de esos objetivos, un análisis, un diagnóstico, lo que vamos a hacer al final del curso. Y pone en movimiento a toda la escuela. No solo es una lista de libros en la cual el estudiante va a leer los libros que el maestro ha seleccionado, sino también invita a los padres de familia a participar, involucra a los maestros de otras áreas, involucra inclusive al personal administrativo. Entonces, un proyecto de lectura, el objetivo de un proyecto de lectura debe ser también movilizar a toda la escuela. Y dicho esto, después de haber escuchado el texto de Graciela Montes y de saber que un proyecto de lectura implicaría movilizar a toda la escuela, cuéntenme ustedes, ¿para qué quieren que los niños lean en la escuela? ¿O para qué quisieran que los niños lean? ¿O cuáles son sus objetivos como maestros de plan lector? O si es que hay acá algún coordinador de comunicación, cuéntenme. En el chat, ahorita voy a dejar de compartir para ver el chat. Allá. Qué importante es formar a la comunidad lectora en la escuela. Sí, porque si no, muchas veces todo lo que hacemos nosotros como maestros, coordinadores de plan lector, es como si estuviéramos intentando sentarnos en una silla con 3 patas. Es difícil. Podemos lograr mantener el equilibrio, pero va a ser muy difícil y va a ser más cómodo, más fácil y más resistente y más estable si involucramos a todas las áreas, a toda la escuela, a toda la comunidad educativa. Entonces, ustedes en sus escuelas, ¿para qué quieren, para qué buscan que los niños lean? Para que los niños infieran, claro, para que emitan opiniones, emociones, para que acentúen su nivel crítico, para que vayan más allá de la lectura literal, ¿no? Que infieran, para que desarrollen habilidades comunicativas. Por ejemplo, Melissa Ormeño, podríamos resumir, es para que los niños desarrollen habilidades comunicativas. Por ahí no veo el nombre, pero dice, para que disfruten de la lectura y adquieran el hábito lector, para que vean la lectura como una actividad placentera. Acá no veo su nombre, pero Palacios Almendro dice, es transversal, es lo ideal. Hay distintos propósitos de lectura y depende de nuestros lectores, es decir, de nuestros estudiantes. Así es, hay diferentes propósitos de lectura. Uno puede leer para comprender algo más sobre un determinado tema, uno puede leer para conocer el pensamiento de los habitantes, de las personas de una determinada época, o simplemente leer por leer, ¿no? Para pasar un momento agradable o por curiosidad del texto que me han presentado. Buscamos que lean en la escuela para mejorar su comprensión y valoración crítica, sí.
para que imaginen también, para que piensen en situaciones, y más ahora, ¿no? Que estamos un poquito, bueno, un poquito no, que estamos encerrados, para que los chicos puedan imaginarse en otros lugares, en otros espacios, para que se pongan en el lugar de otro, para que desarrollen la empatía, para que vean distintas realidades, diferentes lugares, como dice Yajaira. Entonces, como decía acá Almendro, ¿no? Palacios Almendro, hay diferentes objetivos de lectura. Lo importante es que tengamos claro para qué es lo que estamos buscando en la escuela, para qué queremos que los niños lean en la escuela, para desarrollar habilidades comunicativas, para que pasen un momento, para que vean la lectura como un pasatiempo agradable, para que conozcan más sobre un determinado tema, y sobre eso podemos ir planteando las estrategias, podemos ir seleccionando los libros o los textos que vamos a leer con ellos, y también nuestra postura, ¿no? Si queremos, por ejemplo, que los niños lean para que imaginen, para que desarrollen el gusto por la lectura, pues no lo vamos a lograr si hacemos evaluaciones intensas de lo que han leído. No. Entonces, podemos buscar otra forma de hacer un seguimiento para ver si estamos logrando ese objetivo, pero esa no es. Si queremos que los niños desarrollen habilidades comunicativas y críticas, podemos tal vez aplicar ciertos instrumentos que me van a dar una visión de cómo va la comprensión lectora de mis estudiantes. Y así. Entonces veo que acá me siguen escribiendo en el chat, para mejorar el vocabulario, para enriquecer conocimientos. La lectura es una herramienta maravillosa para el aprendizaje del inglés. Sí, por supuesto, si es que los chicos con los que trabajan pueden leer en inglés, genial. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una biblioteca de un colegio inglés, había una pequeña niña que iba a la biblioteca siempre y me pedía libros muy cortos para su edad. Era muy tímida, ella solo iba y me decía, ¿me puedo llevar este libro? Nada más. Y luego me di cuenta que no sabía hablar español, y que eso era una de las pocas frases que había aprendido, y estaba leyendo libros cortos en inglés para, por lo menos, dominar el inglés, que era lo que se hablaba en el colegio. Entonces, ella vio la lectura y los libros de una forma libre, tranquila, una herramienta para aprender un idioma. A ver, continuamos por acá. Entonces, ¿qué debe buscar un proyecto de lectura? Ustedes ya han visto que un proyecto de lectura debe ser transversal y debe de tener objetivos aplicados a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. De manera general, un proyecto de lectura debería buscar un lector competente, un lector autónomo, un ciudadano que aspire a ser mejor persona, que desarrolle su capacidad crítica, que amplíe su vocabulario, su mirada sobre otros mundos, que es lo que ustedes me han comentado. Que la escuela se configure como un espacio de lectura autosostenible. Ahí se me fue una otra. Un espacio de lectura autosostenible que permite desarrollar sus competencias, ¿sí? Que muchas veces el plan lector queda únicamente relegado al área de comunicación o literatura, pero ya vimos que es algo transversal. No es algo que únicamente deba movilizar un área o un salón, sino toda la escuela. Que debe buscar un proyecto de lectura, que el maestro cumpla de manera efectiva su rol como mediador de lectura. Muchos de nosotros, como formación universitaria, y en varios países todavía no hay la formación en pregrado para ser mediadores de lectura. Todos nosotros hemos visto la forma de capacitarnos, algún taller por acá, una capacitación, un diplomado, un curso, una pasantía, o la experiencia también ha hecho que desarrollemos habilidades
como mediadores de lectura. La idea es que el maestro también cumpla de manera efectiva. Todos ustedes son mediadores de lectura porque finalmente son el puente entre los libros y los lectores. Y es importante también renovar las estrategias, tener en claro el panorama, a qué apunta nuestro proyecto de lectura, qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a lograr y después si realmente lo logramos. Y muy importante, la familia. Nosotros les decía hace un momento, podemos hacer varias cosas como maestros, podemos hacer un show espectacular de narración de cuentos, podemos hacer una gran actividad en función al libro, pero si no involucramos a los padres de familia, estamos cojeando. Va a ser más difícil aún. Entonces, el objetivo vinculado a los padres de familia es que realmente participen como un agente activo en el desarrollo lector de sus hijos. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas, ahora vamos a ver un par de formas. Dice, es súper cierto, toda la comunidad, y esa es una de las dificultades. Es que es difícil involucrar especialmente a las demás áreas, sí, es que es difícil. Igual, leer también es complicado. Les estamos pidiendo, a veces idealizamos el tema de la lectura y decimos, vamos a leer con los niños para que vivan el maravilloso mundo de las letras, pero realmente no es tan maravilloso y no hay unicornios de colores cuando alguien se pone, uno no pasea en un unicornio de color cuando va a leer un libro. Muchas veces pedimos que se enfrenten a situaciones complejas para ellos, por solo hablar del argumento, pero aún ese argumento sea muy, muy divertido, sea algo que pueda conectar fácil con los chicos, también es complicado. Pedirles a los niños ahora, por ejemplo, que en lugar de estar jugando un videojuego, que lean un libro es complicado. Entonces, para nosotros como maestros también es complicado involucrar a todas las áreas, pero podemos hacerlo poco a poco, con metas cortas, y luego ir involucrando a toda la comunidad educativa en el desarrollo de un proyecto lector institucional. Entonces, continúo. Y ahora sí, vamos al proyecto lector paso a paso. Pero antes, yo quisiera que levante la mano ahorita. ¿Quiénes son de inicial? Veo 69 personas. ¿Quiénes son de inicial? ¿Pueden levantar la manito en el mismo Zoom? Para ir viendo cómo ir moderando o cuánto tiempo darle a cada área. No hay nadie de inicial. ¿Quiénes son de primaria? ¿O no visualizan lo de la manito? Pero acá hay un mensaje. Ay, pero yo no veo. Qué raro. Sí. Normalmente siempre a la... 22 de primaria y 6 de inicial. Ya. Qué raro, yo por qué no veo, no, a mí no, yo no lo puedo visualizar. ¿Y de secundaria cuántos hay? Porque hay 6 de inicial, 22 de primaria y 19. La mayoría son de primaria, bueno, primaria y secundaria. Ya. Inicial, sí, hay de todas las áreas. Ay, me gusta esto que ha escrito acá Palacios Almendro. Dice, el maestro mediador es quien motiva y contagia. Nadie da lo que no tiene. Es importante también que nosotros motivemos a los estudiantes desde nuestra propia motivación, ¿no? ¿Y cómo nos motivamos nosotros? Primero conociendo la lectura que vamos a trabajar con los niños, y también conociendo un poco de temas de qué es lo que se está escribiendo en este momento en nuestro país. De repente si queremos que ellos conozcan escritores peruanos,
capacitándonos, leyendo también. Yo sé que ahora, sobre todo ahora, que todo confluye en la casa, el trabajo, los estudios, las cosas familiares, hay menos tiempo. Parece que todos tenemos menos tiempo, pero hay que darnos un tiempito para leer. Y ahora sí, vamos a ver el proyecto lector paso a paso. Y como les decía al inicio, vamos a hacer en estos 4 días un recorrido por todos estos pasos, y en cada paso vamos a ver estrategias, fichas de cotejo, un pequeño taller para saber cómo evaluar algunos libros, y vamos a ir por la primera parte, que es el diagnóstico. ¿Desde dónde partimos? ¿Cuál es la situación de lectura en nuestra escuela? ¿Cómo estoy yo como maestro mediador? ¿Cómo está mi institución educativa? ¿Cómo se mueve la lectura en mi institución educativa? ¿Cómo están los niños en relación a la lectura? ¿Y cómo están los padres también? Y en cuando podamos hacer un diagnóstico o tener más o menos un panorama claro de cómo está la situación, recién podemos planificar qué libros vamos a leer, qué estrategias vamos a usar, cómo las vamos a implementar, en qué momento vamos a empezar, y luego ya viene el momento ya de la implementación. Si desean, bueno, qué tipo de lectura vamos a hacer, sobre todo ahora que se hace muy complicado utilizar el tiempo de las sesiones sincrónicas para leer junto a los estudiantes. No estamos apelando un poco a estas instancias autónomas de lectura, donde les pedimos a ellos que lean en la casa y luego compartimos. Y también, ¿qué tipo de seguimiento vamos a hacer a los momentos de lectura de los estudiantes? ¿Vamos a utilizar alguna ficha, algo que coteje lo que vamos avanzando? Y el balance, cómo nos fue, cuáles han sido nuestros resultados, para contrastarlos con los objetivos y empezar un nuevo diagnóstico, y así ir mejorando y que nuestro proyecto solo vaya en espiral para arriba. Vamos por acá. Entonces, empezamos con el diagnóstico. ¿Irán a compartir el material? Creo que sí. Al final al final del curso, me parece que le van a enviar en la presentación. Ahí ya seguramente me confirman. Entonces empezamos con el diagnóstico. ¿Qué hacemos en un diagnóstico? He puesto la imagen de una doctora, porque vamos a ver cuál es la situación. Como bien decían por ahí, cuáles son los antecedentes, qué es lo que hemos logrado. Por eso les decía que el diagnóstico empieza con el balance. Vamos a ver qué herramientas para el recojo de información vamos a utilizar. Yo les voy a plantear acá una que está en el manual de Plan Lector DCM, la aplicación de los test, del test o de los test. Vamos a procesar los resultados y analizar conclusiones. Vamos a analizar cómo está el plan lector en la escuela, cómo está la aplicación de mediación de parte del docente y cómo los estudiantes recepcionan esa mediación, esas actividades, esas estrategias que propone el maestro. Entonces, en el siguiente slide hay un cuadro para que vamos a revisarlo ahora, de repente algunos ítems. Luego yo les voy a dar un momento para que analicen ustedes y vean cuáles son los indicadores en los que de repente están muy bien y quieren compartirlo, o cuáles son los indicadores que ustedes lo ven como oportunidades de mejora. Han detectado algo y creen que ahora es momento de mejorarlo. Entonces vamos para acá. Y este es una especie, es un diagnóstico de plan lector. Está separado en 3 momentos. Ya les decía, la organización del plan lector, la aplicación de mediación y la recepción. Por ejemplo,
mi colegio, y la idea es que esto nos planteemos como pregunta, ¿no? Mi colegio cuenta con un proyecto de plan lector institucional. Yo sé que hay un proyecto a medias o no hay nada. De repente el plan lector es la lista, o sea, y al menos ya hay la intención de hacer plan lector. Hay muchos colegios que no hacen plan lector todavía, o que consideran que el desarrollo de las habilidades comunicativas solo debe estar vinculadas a otro tipo de textos, no a la literatura, y por eso descartan la literatura de la escuela. Mi colegio tiene objetivos por nivel o por grados. Hay actividades institucionales relacionadas al plan lector que involucren a toda la comunidad educativa. No sé, la hora de la lectura, donde todos sacan su libro favorito y leen lo que quieren 10 minutos. Sentimos nosotros que nuestro colegio reconoce y transmite la importancia de la lectura. Por ejemplo, que estén acá es algo positivo, ¿no? Hay un equipo de plan lector. O sea, yo sé que hay un responsable, tal vez no una coordinación, pero sé que hay un equipo, un responsable, ahí el profesor más entusiasta que dijo, vamos a armar un equipo de plan lector para ver qué podemos hacer, para establecer objetivos, planificar actividades, seleccionar los libros. Se involucra a los maestros en la selección de las obras a leer, o esa selección solo le corresponde a los coordinadores, o de repente únicamente a los directores y no se enteran ni los coordinadores, mucho menos los maestros, o únicamente deciden los promotores, que son los dueños, y ya nadie ni directores, ni coordinadores, ni maestros se enteran, y de pronto les llega el libro. ¿Cómo sucede esa selección de libros? La aplicación de mediación. Yo como maestro me intereso por las preferencias lectoras de mis estudiantes, de alguna forma recojo durante el año la valoración de los temas que a ellos más les ha gustado. Podría decir que a mis estudiantes, por ejemplo, no les gustan los libros que están protagonizados por animales porque sienten que que esas lecturas son para más pequeños, o de repente que de pronto a mis estudiantes de quinto de secundaria se están interesando por leer poesía, digamos. Investigo, conozco algunos conceptos o autores de literatura infantil y juvenil contemporánea o clásica también, digamos. Tengo algún conocimiento básico, digamos, o de repente avanzado sobre temas vinculados a la mediación de lectura. Involucro a los estudiantes en la selección de obras a leer. Por ejemplo, si yo no sé cómo se eligen los libros, pues es muy difícil que yo involucre a los estudiantes en la selección de obras a leer. Pero si sí los estoy involucrando, ¿de qué manera? Una vez, bueno, yo lo que hacía en el colegio donde teníamos un laboratorio de lectura, donde trabajaba, éramos un equipo de plan lector y siempre había un representante por grado, perdón, para seleccionar la obra. Entonces ya nosotros habíamos hecho un filtro, había un trabajo previo, e invitamos al alumno seleccionado que llevaba la voz de sus compañeros para comentar y valorar algunos libros y juntos seleccionar. En un colegio me enteré que sucedía algo maravilloso, que era que involucraban a un exalumno. Entonces, el exalumno también formaba parte del comité de plan lector para la selección de obras, y también llevaba las voces de él como exalumno, qué tipos de libros, de repente ya saliendo de la escuela conocía otros libros que le hubieran parecido interesantes leer. Entonces me pareció muy bonita esa forma de involucrar a los estudiantes. Yo como maestro planifico mis sesiones de plan lector, o sea, yo sé que de repente los primeros 5 minutos voy a leer un fragmento del texto que más me haya gustado, luego tengo estructuradas 2 o 3 preguntas para invitar a la conversación, y ahora que estamos a distancia, de repente puedo utilizar alguna herramienta tecnológica para hacer alguna actividad vinculada al texto que acabamos de leer, o dejo que todo fluya. Me parece a mí que lo importante es tener una hoja de ruta, pero sabiendo que
que podemos, que estamos navegando en un mar y que pueden haber olas o de repente podemos llevar a un mar tranquilo y no puede suceder nada. Entonces tenemos que estar dispuestos a ser más flexibles. Ofrezco a los estudiantes libros de diferentes géneros, de diferentes temas, libros complejos o que exijan mayor grado de análisis de parte de ellos, o de repente únicamente me he dado cuenta, ahora que lo estoy pensando, que solo leo narrativa, que no leo poesía con ellos, que no leo cómic. Entonces es muy importante mostrar a los estudiantes diversidad de formatos, no solo narrativa, sino también poesía, cómic, álbum ilustrado, novela gráfica, o leer obras de arte, también se leen obras de arte, ¿no? Ahora que hay muchas salas de museos abiertas, es una buena ocasión para hacer lectura de imágenes también. Entonces ahí analicemos qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes y si nos damos cuenta que, por ejemplo, solo ofrecemos narrativa, ¿por qué? Porque no conozco, porque no me siento cómodo, ya, entonces, ¿qué puedo hacer para solucionar? Voy a leer un poco más, voy a pedirle, no sé, a la editorial que me comente qué libros tiene de poesía para ir revisándolos y a ver si el próximo año me animo a leer poesía con mis estudiantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Estimula la reflexión de los textos leídos, muchas veces, y cada vez menos, eso sí, cada vez menos, cuando vamos a colegios, las evaluaciones se centran en lo literal, en únicamente lo que está en el texto. Entonces, bueno, eso lo coloco ahí nada más para que esté, pero yo sé que seguramente todos los que estamos acá sí invitamos siempre al análisis y a la reflexión de los textos. Y esto que decíamos hace un momento, somos modelos lectores de nuestros estudiantes. El primer modelo lector de un niño está en el hogar. Es su papá, es su mamá, son sus cuidadores. Pero al no haber eso, porque muchas veces es muy complicado, tenemos que estar nosotros como los maestros como modelos lectores de nuestros estudiantes. Entonces, lo que podemos hacer es, si no podemos comentar algún texto que hemos leído porque no nos da la vida, y acá yo también asumo que estoy leyendo una novela desde hace 4 meses y no la termino, porque leo bastante literatura infantil y juvenil, y no leo ahí una ruma de novelas que quiero leer, pero al menos puedo comentar con entusiasmo estos libros de literatura infantil y juvenil, o ustedes podrían comentar con entusiasmo los libros que van a leer con los niños. Y la recepción de la mediación. Los niños, los estudiantes, comentan de manera espontánea y con coherencia sus lecturas, o solo comentan cuando yo les pregunto. Logran conectar lo que han leído con experiencias previas, con algún otro libro. Ustedes recuerdan que de repente han hecho alguna conexión con alguna canción, alguna serie o una película. ¿Logran terminar sus lecturas o no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no logran terminar las lecturas? Porque no llegan a adquirir el libro, porque sienten que no hay el apoyo de los padres para acompañarlos en algo que exige bastante de ellos, o porque de repente el texto que seleccionamos no es un texto que les guste, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pueden verbalizar sus preferencias lectoras. Nos quedamos si les preguntamos, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Qué opinas del libro? Y solo responden sí o no, o de manera así bastante telegráfica, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? La idea es que logremos en ellos que puedan desarrollar sus capacidades comunicativas, sus capacidades orales, que puedan hablar, conversar y argumentar sus opiniones sobre la lectura. Y bueno, esto sí, de hecho, en la mayoría, crean a partir de lo leído, ¿no? Crean cómics, crean algún nuevo producto a partir de la lectura de la obra. Entonces, explicado cada uno de estos puntos, yo les voy a pedir, y voy a dejar la pantalla acá, que hagan una pequeña reflexión en unos 3-4 minutos, un diagnóstico bastante somero de la lectura en su institución educativa, para que identifiquen fortalezas.
¿qué acciones o elementos de lo que acabamos de ver potencian nuestro proyecto de lectura? ¿De qué estoy orgulloso yo que se esté realizando en mi colegio? De repente, si quieren comentar algo. Y oportunidades. ¿Qué acciones o qué elementos podemos adaptar y podemos mejorar? ¿De qué me he dado cuenta que esta falla? Y ahorita pensando, conversando, bueno, no conversando, pero ahorita en este momento en esta mañana me he dado cuenta que puedo aplicar esta herramienta o esta estrategia o esta acción. Entonces pensemos en eso unos minutos. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades que yo puedo encontrar en estos momentos en mi proyecto lector? Y les voy a pedir que lo coloquen, les voy a pedir que lo coloquen acá. Espérenme un ratito. Acá. Les voy a pasar les voy a pasar un Padlet por el chat. Les voy a pasar un Padlet por el chat para que hagan clic acá y ahí poder compartir su diagnóstico. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades? Entonces voy a dejar esto acá. Ustedes hacen clic en el... A ver, voy a poner esto en pantalla completa para que se vea grande. Ya. Hacen clic en ese link que les he pasado en el chat, que sí lo pueden ver todo, ¿cierto? Y les va a llevar a un Padlet para que coloquen su nombre. Creo que les va a pedir colocar su nombre. Y luego, que es una pizarra, digamos una pizarra virtual, quienes no la conozcan, puedan colocar a modo depósito una fortaleza y una oportunidad de su proyecto. Charito, creo que lo has compartido solamente a panelistas. Ah, ya. Entonces voy a compartirlo ahora. Ah, no, todos los panelistas. ¿Ahora sí lo ven? Ya, ahora sí, ¿no? He puesto todos los panelistas y asistentes. Ya, genial. Entonces ahora voy a compartir acá. Ya, chévere. Ya, entonces hagan clic en ese Padlet y estoy igual compartiendo esta pantalla. Vamos a tomarnos unos 3 minutos o 5 para que coloquen cuáles son las fortalezas de su proyecto y cuáles son las oportunidades que ustedes consideran que pueden mejorar ahora, en este contexto, o de repente más adelante cuando podamos volver a las aulas. Vamos a estar unos 3 minutitos. Yo veo que se está llenando el Padlet. Todavía no lo voy a compartir hasta que haya un par más de comentarios. Pero ya ahí hay 1, 2, 3, 4, 5. Voy a dejar un minutito más y de ahí vamos compartiendo.
Por acá, Concepción Zulca ha puesto en el chat, voy a leerlo por si no está en el Padlet, creo que no va a estar. Dice, Fortaleza, existe equipo de docentes del área de comunicación. Está bien, entonces, hay un equipo de docentes del área de comunicación destinados al desarrollo del plan lector. Y como oportunidad, que los padres apoyan a sus hijas. Entonces, tú ya has detectado, por ejemplo, que los padres sí, si ustedes pidieran, por ejemplo, que los padres hagan, no sé, se me ocurre algo, una narración de cuentos, invitar a cada mes a un padre que haga una narración de cuentos para involucrarlos, sabes que vas a tener una recepción positiva porque los padres de familia suelen ser bien activos en las actividades que haga la escuela. Entonces, yo voy a dejar de compartir esto para compartir el Padlet, lo que ustedes están, acá está. Entonces, acá hay ponen como fortalezas, María Palacios dice, contamos con un proyecto de lectura. Ay, qué bueno, cuentan con un proyecto de lectura. Hay estudiantes que son líderes y me imagino que ya los has identificado. Cuentan con un club de lectura. Qué bueno, yo también tenía un club de lectura en un colegio donde trabajaba, en uno de los últimos colegios donde trabajaba. Que aparte del plan lector teníamos un club de lectura libre al cual los chicos asistían para seguir leyendo las obras que elegíamos entre todos. Como oportunidades, falta involucramiento de toda la comunidad educativa. Sí, muchas veces los profesores, somos nosotros mismos que decimos, ay, nadie nos apoya, nadie nos ayuda, pero no vemos la forma de involucrar a toda la comunidad educativa. Precisamente para integrar todas las áreas y hacer un proyecto transversal. Si vamos a desarrollar, si nuestro objetivo es desarrollar habilidades comunicativas o hacer que los niños y los estudiantes, eleven sus estándares de comprensión lectora a través de ciertos instrumentos que nosotros hemos desarrollado, está un poco complicado que un profesor de arte utiliza esas herramientas, esos materiales. Pero si uno de nuestros objetivos también es hacer de la lectura un hábito, de la lectura libre, un hábito en todos los estudiantes, pues los niños con tranquilidad pueden leer una obra con su profesor de arte, con su profesor de ciencias, con el tutor, depende de nuestros objetivos, ¿no? Una vez estuve en un colegio donde todos los profesores estaban muy, muy cansados porque el colegio, muy bien, había decidido hacer un proyecto lector transversal, donde todos los profesores de todas las áreas estén involucrados. Pero a todos les pedían que les estaba dando una serie de ítems para evaluar, aplicación de test de lecturas, análisis de esas herramientas, y ya los profesores no se sentían, de otras áreas no se sentían en la capacidad. Entonces hay que balancear bien ese objetivo, ¿no? Por acá, a ver, voy a leer, Aide Guamán dice, hemos trabajado el proyecto lector, pero ahora lo haremos de manera oficial, implementando un proyecto. Genial. Todos, inclusive este tema del plan lector lanzado por el ministerio, no es algo que se le haya ocurrido al ministerio, es algo que ya venían desarrollando los colegios y nada más el ministerio le dio alguna forma y cierta estructura y ciertos lineamientos. Muchos colegios ya venían trabajando el plan lector con experiencias positivas de actividades y de estrategias de lectura en la escuela. Y como oportunidad de hacer el proyecto de manera transversal, claro. Poco a poco, paso a paso, viendo cuáles son los objetivos de mi proyecto, de qué manera voy a involucrar a las demás áreas, de qué manera voy a involucrar a los padres. Por eso es importante esta fase del diagnóstico, ¿no? De repente yo quiero que todos los padres, lo que hacía un colegio, ¿no? Una noche los padres iban y comentaban los libros que habían leído con sus hijos, pero yo no averigüé, o el colegio no averiguó, que
los padres, la mayoría no tenía tiempo, no, ni siquiera iban a las reuniones de evaluación de sus hijos, entonces mucho menos a este tipo de actividades. Vamos por acá, María Palacios. Contamos, ya lo leí. Acá. Moreno dice. Fortalezas, se quiere rescatar la lectura atractiva, o sea, queremos hacer que los libros y la lectura, fomentar la lectura de libros de manera libre. Hay niños que ya vienen siendo incentivados para que les guste la lectura desde casa, qué bueno. Acá, Mónica Milagros, usamos herramientas digitales para inspirar a adquirir el hábito lector. Ahora, en este contexto, pero en esta época, por supuesto que tenemos que manejar herramientas digitales. Hay herramientas digitales que se adaptan muy bien al tema de la lectura, inclusive, no sé, muchas veces cuando salió este tema del TikTok, habían profesores que satanizaban el TikTok y decían que era una pérdida de tiempo. Claro, dependiendo de cómo lo enfoquemos, ¿no? He visto, ahora me he creado una cuenta hace algunos días, y hay muchas cuentas educativas, muchas cuentas de maestros que en los segundos que dura estos clips, estos videos, te muestran información interesante sobre temas vinculados al mundo de la educación. O también he visto clips, como es TikBook, creo que le dicen ahora. Son TikToks, pero vinculados a temas de libros, donde te hacen una sinopsis de libros o te muestran los libros, y está bien usado por adolescentes. Entonces es importante conocer herramientas digitales y fortalecer en ellos también el conocimiento de estas herramientas. Se me fue. Acá está. Los estudiantes relatan cuentos en video semanalmente para sus padres menores. Nosotros hacíamos esto que le llamamos pequeños narradores. También empezamos con niños de tercero, cuarto, quinto de primaria, que le contaban cuentos a los niños de primero y segundo de primaria. No, tercero, cuarto, quinto de secundaria les contaban a primero, segundo y tercero de primaria. Y luego involucramos a secundaria y fue bien, se movilizó la lectura. Podías ver a chicos tremendos de quinto de secundaria contándole historias y preparando con entusiasmo su sesión de narración de cuentos a los más pequeños. Contamos con bibliotecas ambientales. Bibliotecas ambientales Mónica, bibliotecas ambientales es que son colecciones con contenido vinculado al medio ambiente, y tenemos formado un equipo lector. Qué bueno, contamos con una comunidad lectora, bien, y me imagino que eso no ha sido de la noche a la mañana, eso ha sido con un trabajo bastante largo, de mucho trabajo para todos los maestros. Por acá Berta coloca, hemos logrado que los niños sean buenos narradores de cuentos, los niños esperan con entusiasmo la hora del plan lector. Este año estamos programando un proyecto de plan lector por ciclos, que bueno, entonces los niños tienen desarrollado muy bien las habilidades comunicativas. Ay, acá se pusieron creativas, me encantó. Están desarrollando las habilidades orales, ¿no? Porque leer, sabemos, implica varios desarrollos de habilidades, escuchar, leer, escuchar, hablar, escribir también. Me encanta lo que has hecho, María. Acá Anónimo coloca, leemos 15 minutos todos los días, qué bien, me imagino que es lectura libre. En un colegio donde trabajaba, y no me gustaba mucho el nombre, pero le decían silent reading, que eran 15 minutos de lectura en silencio. Pero yo he trabajado en colegios que han sido bien distintos en su forma de acercarse a la lectura. Uno era muy riguroso y tenían una biblioteca hermosa, y para lo único que servía esa biblioteca hermosa, no solo en infraestructura, sino también en colección, era para prestar libros.
pero luego estuve en otro colegio donde la biblioteca era el corazón del colegio, tanto físico como mentalmente, y desde ahí planificamos varias sesiones de lectura. Y ahí transformamos este silent reading en 15 minutos de lectura libre. Todos quienes querían leer en esos 15 minutos antes de entrar al aula podían leer en cualquier espacio del colegio, y leían lo que querían y se comentaban entre ellos sus lecturas. Muchas lecturas a veces no las seleccionábamos luego para leerlas en el club de lectura. Al año se lee 6 obras juveniles. Qué bien que tengan balanceado de lectura de cómic, poesía, narrativa, utilizan herramientas digitales. Debilidades, se da preferencia a otros proyectos como el de ciencia. Bueno, sí. Ese es un tema de todos los que trabajamos dentro del sector cultural. Muchas veces la lectura, muchas veces el arte, y la lectura es un arte, los libros son, la literatura es arte. Se deja de lado y tiene menos horas, es menos importante, y no hay apoyo para los proyectos que hagamos, ¿no? Y no es así, ya vemos todo lo que implica. La frase que les presenté al inicio cuenta todo lo que implica leer. Entonces, si los directores, si los directivos, si los promotores, si los gobernantes los supieran, o sea, tendrían bien claro todo lo que implica leer, pues las políticas de lectura serían más potentes, no solo a nivel escuela, no solo a nivel académicos, sino también políticas institucionales a favor del libro y de la lectura. Llevan su cuaderno de anecdotario, claro, para que anoten. Nosotros también teníamos un pequeño cuaderno donde ellos comentaban sus lecturas, pero el error que nosotros teníamos, y espero que ustedes no lo tengan, es ya había una estructura y había que ponerle sellos, no nota, pero una especie de valoración al comentario que ponían los chicos sobre la lectura. Y primero no me gustaba porque a veces colocaban la lectura es íntima, y cuando uno lee una obra, cuando uno se acerca a un texto, lo hace desde su subjetividad, con sus experiencias, y cuando trasladas eso que ha movido en ti la lectura a un texto, pues es duro que alguien lo lea y que lo valore, ¿no? Ese fue un error que nosotros teníamos, tener este reading book y pedirles que comenten el libro que han leído y luego revisar si habían hecho. Estuvimos luchando para que no se haga. Yo cuando salí de ese colegio se seguía haciendo, espero que ya no. Y acá. Alguien ha escrito acá, allá. Dice, mis estudiantes elaboran sus propios libros cartoneros. ¡Ah, qué bonito! Y escriben en ellos hermosos textos que luego son compartidos con sus pares menores a la hora del recreo. Todos esos libritos son parte de la biblioteca ambiental, claro, en el proyecto cartonero que hemos trabajado desde el 2009 con diferentes promociones. Quienes no conozcan los libros cartoneros, son libros realizados, las hojas y la pasta de los libros de forma artesanal. Y qué bonito que han hecho, por supuesto. Seguramente han reciclado hojas, han reciclado materiales de la propia escuela para elaborar sus libros cartoneros. Ay, ya. Sí se sigue viendo, ¿no? De pronto A ver, voy a dejar de compartir un ratito porque esto empezó a parpadear. Ya. No sé por qué empezó a parpadear. Ya. Perdonen, ha empezado a parpadear mi... Ya. ¿Ustedes ven que están parpadeando algo? No, ¿no? Ya dejó de parpadear acá. Bueno, dice Fortalezas, hay niños que han manifestado leer libros digitales. ¡Qué bueno! Ahora hay un boom de la lectura digital. Pensábamos que no estábamos preparados para leer de forma digital y
a la fuerza, varios de nosotros nos hemos acostumbrado a leer también de forma digital, porque para empezar ahora es una de las cosas más seguras. Sí sé que se pierden muchas cosas, bueno, al menos para mí, me cuesta todavía, pero yo siento que ahorita es la forma más segura de leer libros de manera digital, y podemos hacer un balance entre lectura de libros digitales, lectura de libros físicos, y luego hacer una comparación. ¿Qué implicó, qué movió en ellos la lectura del libro digital frente a la lectura del libro físico? Y hacer una valoración de eso. Entonces ustedes igual se van a quedar con este link del Padlet para que luego vayan, vean las fortalezas y vean las oportunidades que tenemos todos los que estamos en este grupo, y porque ahorita de forma bastante rápida hemos hecho un diagnóstico de la institución educativa, de mi institución educativa, y les pido que anoten esto porque esto también nos va a servir para armar nuestro proyecto lector. Decían por ahí muy bien que el proyecto lector empieza también desde cómo nos ha ido, qué cosas hemos hecho, y allá ustedes lo han anotado. Luego, justamente alguien comentaba que querían involucrar a los padres de familia. Alguien se daba cuenta de que sí, los padres de familia son un gran apoyo y estarían muy dispuestos a trabajar diferentes actividades, y yo los involucro como maestro. Pero por ahí decían otros, leí otros comentarios que tal vez tenían ciertas dudas y los padres no estaban involucrados. Entonces, la idea es que también en este diagnóstico, no solo nosotros como maestros o como coordinadores de plan lector o como parte del equipo del proyecto lector, hagamos este diagnóstico que acabamos de hacer, sino también parte de nuestro diagnóstico debe ser hacer un pequeño testeo a los padres de familia. Yo acá pongo padres de inicial porque para conocer cómo se mueve la lectura en los niños de primaria y secundaria les podemos preguntar directamente a ellos, ¿no? Es más directo. Pero para inicial de repente podemos ir testeando y también lo pueden modificar si desean. Y acá hay algunas preguntas para que podemos lanzar a los padres en un pequeño test, en un Google Forms, que ahora yo preparé uno, vamos a ver si lo podemos llegar a hacer. No todas las preguntas, tal vez, sino hacer una selección de preguntas. Por ejemplo, bueno, y hay un texto de introducción, ¿no? En este test no hay preguntas correctas ni equivocadas. El objetivo es conocer los hábitos lectores de la familia para diseñar actividades que vayan introduciendo a los niños de manera natural y placentera al mundo de los libros y la lectura. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Te gusta, por ejemplo, leer, escribir, mirar televisión, correr, cocinar? ¿Les gusta leer libros? Sí, no. Cuando lee, ¿por qué lo haces? Porque por mi trabajo, porque me gusta leer por placer, porque sé que es un buen ejemplo para mis hijos. ¿Dónde suelo leer? ¿Cómo prefiero leer? Ahí vamos a poder ver y ponerles opciones, ¿no? En la casa, en mi cuarto, fuera de la casa, cuando mis hijos están durmiendo, cuando hay silencio, lee en presencia de sus hijos, sí, no, si es así, ¿por qué lo hace? Para ver si es que los padres saben y tienen conciencia de que son modelos lectores de sus hijos, o para detectar que de repente no tienen, no saben lo que implica leer frente a sus hijos. ¿Sabes cuál es el libro favorito de tus hijos? Si es que los tiene, visitas librerías, cuentas con un pequeño rincón de lectura en casa, tan importante ahora que hemos perdido. O sea, los niños no pueden acceder a las bibliotecas escolares o sus bibliotecas de aula. Entonces, estas preguntas nos van a servir para ver el perfil cultural del hogar, las aficiones, si son padres tecnológicos, si son padres televisivos, si son padres intelectuales, si son padres informados,
O si son padres desconectados, por ejemplo, por ahí alguien te puede poner, no veo las noticias porque no me da la vida, o no leo, no suelo leer porque no tengo tiempo, porque tengo sobrecarga laboral. Entonces ya sé que a ese grupo de padres no les voy a plantear alguna actividad que los involucre y que les tome mucho tiempo, sino tengo que buscar de qué manera los puedo involucrar. Podemos conocer el perfil lector de la familia, ¿no? Cuál es el papel que cumple la lectura en el hogar, las estrategias de lectura, cómo se mueve la lectura, y podemos ver el potencial lector en el hogar. Son preguntas que van a ayudar a los padres, para que los padres recuerden el valor de la lectura. Por ejemplo, si leen presencia de los hijos, si les lee, si sé cuál es el libro favorito de mis hijos. Entonces, estas preguntas les van a ayudar a los padres a recordar el valor de la lectura. No les están diciendo ustedes, pero a través de las preguntas ellos los están invitando a que reflexionen. Entonces, ese es un pequeño test que pueden emplear, no todas las preguntas. Ya ustedes van a ir modificando en qué momento las pueden hacer. Entonces, vamos acá. Y acá hay un test para estudiantes. Y dice, en este test no hay preguntas correctas ni equivocadas. El objetivo es conocer cómo se sienten los lectores cuando leen, qué cosas les gustan más o menos de la lectura y cómo podemos ayudarlos a encontrar su camino lector. Por ejemplo, a los niños, a los chicos de primaria, secundaria, les podemos preguntar, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Y como opciones, escuchar música, jugar videojuegos, leer, ver televisión, hacer deporte. ¿Te gusta leer? Mucho, bastante, poco, nada. ¿Por qué? Porque los libros que me han dado no me parecen atractivos, porque siempre me hacen preguntas después de que leo, porque no tengo tiempo, porque la lectura me parece aburrida. Bueno, ahí vamos conociendo los intereses o lo que sepan los chicos de la lectura. ¿Sientes que comprendes lo que lees? Siempre, casi siempre, a veces no lo entiendo bien. ¿Qué prefieres? ¿Leer en voz alta, leer en silencio, que te lean en voz alta? Y ahí ya podemos ver qué estrategias usar. Si a la mayoría de mis grupos les gusta leer en silencio, pues de repente yo no me esfuerzo tanto en hacer una sesión de cuentacuentos. Lo utilizo en ocasiones especiales, digamos. Pero si a ellos sí les gusta que le lean en voz alta y yo puedo leerles de manera adecuada en voz alta, pues empiezo mis sesiones de lectura con la lectura de un pequeño fragmento de la obra. ¿Te gusta que tus profesores te lean en voz alta? ¿Qué tipo de actividad te gusta después de leer? Escribir, hablar sobre el libro, investigar cosas sobre el libro, manualidades, ninguna. ¿Tienes alguna sugerencia? Para ir planificando y viendo qué estrategias vamos a usar. Si a la mayoría de mis grupos les gusta conversar, hablar después del libro, pues yo ya tengo planificada una sesión para dialogar con ellos, para hacer conversación literaria, y ya por supuesto me preparo, tengo mi selección de preguntas que yo sé que van a motivar el diálogo. En cambio, si les gusta escribir, pues tengo un pequeño banco de actividades y estrategias que van a invitarlos a escribir a partir del libro de forma creativa. ¿Te gusta que tus padres te lean cuentos en voz alta? ¿Crees que a tus padres les gusta leer? ¿Qué tipos de libros te gustan más? ¿Aventura, miedos, informativos? Por ejemplo, informativos son estos libros de animales, de historia, del universo. Libros de misterio, de humor, revistas, cómics. Cuéntanos qué autor o qué libros te han gustado más. O qué autor o libros no te han gustado más. Justo hace poquito estaba conversando con un grupo de profesores de comunicación que llevan planes lectores en sus colegios, y me comentaban que había una profesora, decía que una mamá decía que su hija de 7 años decía, ya me tiene cansada mi profesora con este escritor. Todos los libros que leemos son de este escritor. Y qué pena, porque el escritor era bueno y las historias que habían seleccionado eran buenas,
pero no salían de ahí. Y la niña creo que era así, la pobre niña ya estaba cansada del mismo escritor. Entonces es importante también saber qué libros le gustan y qué libros o autores no les gustan. ¿Qué libros te gustaría que te regalen? Escribe, ¿no? Pueden colocar inclusive los niños ahí el nombre del libro mismo o el tema. ¿Tienes biblioteca en casa? ¿Te gustaría tener una biblioteca en casa? ¿Por qué? Y si lees en casa. Entonces, ya. Estoy viendo el chat, ya. Entonces, estas son algunas preguntas para los estudiantes que nos van a permitir conocer el perfil cultural del hogar, si son nuevos lectores, si son lectores valientes, si son grandes lectores, que ahora lo vamos a ver, las formas de leer, qué estrategias de lectura utilizan para que yo pueda priorizar el tipo de estrategia que voy a implementar en el aula, cuál es el entorno lector, cuáles son los gustos y expectativas lectoras, aportan información sobre las costumbres que hay en el hogar, para ver de qué manera yo puedo implicar a la familia y su relación con los libros o con las bibliotecas. Si es que puedo hacer una estrategia de formación de usuarios o para que implementen un espacio de lectura en su casa, ahora que estamos así a distancia. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que me gusta mucho para hacer un pequeño diagnóstico entre los que estamos acá. Esta herramienta, voy a pararla, se llama, acá está, voy a copiar el link un ratito. Esta herramienta se llama Mentimeter, seguro varios de ustedes lo conocen. Voy a poner a todos los panelistas. Ya. Entonces estoy colocando ahí una pequeña herramienta que sirve para recuperar información, para hacer como que test. Lo bueno de esta herramienta es que es muy fácil de usar. Lo malo de esta herramienta es que la versión gratuita solo permiten 2 preguntas. Entonces, tal vez si ustedes van a hacer un test a los padres, pueden elegir 2 preguntas así generales y le pasan este link. Ahí les estoy colocando hasta ahí ya están escribiendo. En este link, 2 preguntas. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Para saber qué les gusta hacer más a ustedes. Y voy a compartir ya para poder visualizar todos lo que estamos opinando. Acá. Ya pueden ver, ¿no? Se va moviendo, ¿ven? Dice, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? He puesto como opciones ver televisión, navegar en internet, revisar redes sociales, leer, hacer deporte, pasar tiempo en familia. Solo han respondido 6. Ahí está. Estamos entre navegar en internet y leer. Por ahí van, entre los 2. Veo que el chat se ha prendido. Falta viajar. Ay, cierto. Falta viajar, falta bailar. Pero ya no sé, creo que me olvidé de viajar. Ya mi subconsciente se olvidó de que viajar es una opción. Falta comer. Sí, faltan varios. Entre esos. Pasar tiempo en familia, navegar en internet. Nadie pone a revisar redes sociales y yo estoy bien intensa con las redes sociales ahora, porque hasta hay muchas y hay para sacarle partido y el juego a varios, ¿no? Entonces, de los 19 que han respondido, digamos, a la mayoría le gusta pasar tiempo en familia. Yo al contrario, quisiera poder irme de viaje sola.
Yo creo que varios estamos un poquito saturados de estar tanto tiempo en familia. Pero bueno, veo que no, veo que acá al menos la mayoría no. Tal vez yo sí estoy un poco saturada de estar tanto tiempo en familia. Ya. De los 21 que han respondido, a la mayoría le gusta pasar tiempo en familia, luego ver las redes sociales, navegar en internet, luego está leer, y a 2 por ahí les gusta ver televisión. Yo, por ejemplo, marcaría ahora, si tengo tiempo libre, absolutamente tiempo libre, vería televisión también. Porque inclusive para mí revisar redes sociales ya se ha vuelto como algo vinculado a lo laboral. Igual leer, o sea, ya, para mí tener tiempo libre no es leer, sino leer ya está en mi lista de cosas que tengo que hacer. Entonces yo sí vería televisión. A pocos hacemos deporte. Y estoy en la siguiente pregunta. Pueden ir a la siguiente pregunta. Después de ver todo lo que estamos viviendo, valoramos el tiempo en familia. Sí, está bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu género literario favorito? Voy a actualizarlo para ver qué se... ¿Pueden saltar a la siguiente pregunta? Acá está. Me gusta bastante. A ver, estamos viendo que les gusta narrativa, textos informativos, novelas, poesía, suspenso. Las letras que aparecen más grandes son las palabras que se van repitiendo. Por ejemplo, si alguien por ahí pone narrativa, se va a ver una narrativa más grande. Realismo mágico. Ahí en chiquito está poesía. Por ejemplo, ahí seleccioné mal el color del fondo porque no se distingue muy bien. Suspenso, a mí también. A mí me gusta leer fantasía, por ejemplo. Es mi género favorito. Y luego suspenso. Pero el suspenso yo lo soporto en un libro, no lo soporto en una película. Drama. Por ejemplo, Mentimeter lo pueden utilizar para hacer un pequeño test, un pequeño diagnóstico para sus estudiantes y hacerle las mismas preguntas. Tener ya, si quieren ustedes, para que los chicos no se dispersen tanto, una lista de géneros y bueno, que ellos puedan colocar los adicionales que quieran y que seleccionen. Y sobre eso también ustedes tomarlo como herramienta para elegir los libros que van a leer en el año. Por ejemplo, en este grupo sabemos que a la mayoría les gusta la narrativa, luego el suspenso y luego las novelas. Aquí hay alguien en el chat. Narrativa, ponen ahí Magali. Entonces, ¿quiénes han respondido? De los 18, la mayoría nos gusta la narrativa. Y vamos por acá. Voy a dejar de compartir. Entonces ya hicimos un pequeño diagnóstico, digamos, de qué es lo que más nos gusta. Por ejemplo, a los que estamos acá nos gusta pasar más el tiempo en familia y nos gusta leer más narrativa. Hay herramientas que te permiten recoger la información, no el clásico Excel tan complicado o la ficha. Pueden utilizar estas herramientas, pueden ir recogiendo información poco a poco. El Mentimeter es genial, nada más que solo permite hacer 2 preguntas de manera gratuita, pero hay otras también que pueden utilizar. Continuamos. Y es importante para planificar, conocer el perfil lector de mis estudiantes. Primero, cómo están, lo que ya hicimos, cómo está, hacer un análisis a nivel institucional del plan lector, de los maestros en la aplicación de la mediación y de los estudiantes, reconocer mis fortalezas y oportunidades, ver cómo están involucrados los padres de familia, conocer los intereses y la cercanía que tienen
los niños y las niñas en cuanto a la lectura, para luego poder establecer un perfil lector de mis estudiantes. Y en SM clasificamos los lectores de esta manera. Nuevos lectores son los lectores a los cuales tú le das el libro e inmediatamente cuentan las páginas y miran si hay ilustraciones, inclusive si son de chicos de secundaria. O de repente en secundaria, también puede haber nuevos lectores en secundaria. Le das el libro y dices que para qué van a leer, porque ellos ya van a ingresar a la universidad, que ya he visto varios. Entonces, el nuevo lector requiere necesariamente de un mediador de lectura, un maestro, que lo acompañe en la lectura del libro. Sus habilidades lectoras son incipientes, están empezando. Prefiere leer las historias con argumentos más claros, más sencillos, cercanos a ellos, tal vez de corte realista. Súper importante conocer el perfil de nuestros estudiantes, sí. Comenta los libros que han leído únicamente en la clase, e inclusive únicamente cuando le preguntamos. Un lector valiente eventualmente lee otros libros, de repente un libro que está en la biblioteca de aula, cuando tenía la biblioteca de aula, o un libro que le regalan, por ahí lo puede leer, sus habilidades lectoras están en formación, podría leer historias con argumentos un poco más, y también se anima a leer historias que algún amigo le recomienda. Y no solo comenta los libros durante la clase, sino también cuando se entusiasma y cuando le gusta una historia, puede llegar a comentarlos con fluidez con amigos o familiares. Y un gran lector es el lector al que todos aspiramos ser. No solo queremos que nuestros estudiantes lleguen, sino nosotros también, que lee libros de manera espontánea. Ya tiene habilidades de lectura crítica. Ya va más allá de lo literal en el análisis de las obras literarias. Lee textos sin discriminar género, tema, argumento, claro, siempre acorde a sus preferencias lectoras, a lo que le interesa leer, o por lo que se interesa también, ¿no? De repente si no ha leído algún tema y quiere leer algo, y se anima a hacerlo. Busca ir a ferias, a librerías, a bibliotecas, pide libros de regalo, o como algunos, ¿no? En vez de comprarse ropa o cosas, se compra libros. Quiere seguir leyendo, quiere seguir acumulando historias, ¿no? No solo físicas, sino también digitales. Comenta lo leído de forma lúcida y apasionada, también se acerca a otras expresiones artísticas como la pintura, por ejemplo. Entonces, esto más o menos es el perfil lector. Es importante reconocer en qué situación más o menos están ubicados mis grupos o mis estudiantes, o la mayoría de mi grupo, porque es complicado que todos estén en un mismo nivel, pero también tener identificado quién de mi grupo, por ejemplo, es un nuevo lector y quiénes son grandes lectores. Ustedes me comentaban que ya tenían identificados qué niñas eran grandes lectoras y podían involucrarlas a ellas en actividades para jalar a los demás niños, ¿no? Y luego viene la planificación. Ya hicimos un diagnóstico, ya sabemos cómo va la lectura a nivel institucional, cómo estoy yo como mediador de lectura. De repente estoy un poco cansado de repetir las mismas estrategias una y otra vez, que era lo que me pasaba a mí en un momento. Estaba cansada de hacer las mismas actividades una y otra vez, que me salían bien, funcionaban bien. A los niños les gustaba, pero yo ya estaba un poco cansada de repetir lo mismo, y eso tampoco es bueno, ¿no? Ya sé cuáles son los perfiles lectores de mis estudiantes. Ahora voy a establecer objetivos para mi proyecto de lectura. Estos objetivos de acá, que les presenté al inicio, pueden ser objetivos generales. Acá. Estos pueden ser objetivos generales, objetivos macros de mi proyecto. Esto definitivamente debería estar en cualquier proyecto de lectura, por ahí adaptado a sus propios intereses, ¿no? Pero luego también es importante buscar objetivos específicos lectores. ¿Qué es lo que vamos a lograr con cada una de las actividades que hagamos?
las estrategias no son un fin en sí mismo. Muchas veces hacemos varias estrategias divertidas, interesantes, atractivas para los niños, pero no sabemos qué estamos desarrollando con ellos. Entonces es importante tener mis objetivos y en base a mis objetivos planificar las estrategias que voy a utilizar para precisamente ayudar a que los chicos cumplan con esos objetivos, ¿no? Ayudarlos a cumplir. ¿Cuáles son los títulos en este momento? Si ya no han elegido los títulos, igual vamos a trabajar algunas estrategias para analizar las obras literarias y elaborar formatos de registro de mis sesiones de lectura. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hemos intentado ser bien dinámicos para que ustedes puedan seguir comentando y no sentir yo que estoy hablando y hablando y hablando. ¿Alguien tiene algún comentario adicional para ir a la planificación? Ya. Entonces, vamos a ir a la planificación. Acá. Y en SM proponemos una matriz de objetivos específicos de lectura. Gracias, Margarita. Específicos de lectura para los 3 niveles, para el nuevo lector, para lector valiente y para gran lector. Pero acá están todos los objetivos y ustedes los pueden ir adaptando, ustedes pueden seleccionar algunos objetivos. Lo ideal es que en su proyecto esté en la parte de diagnóstico la situación de la lectura, que ustedes ya han hecho, que tal vez puedan ampliarla un poco más, cómo están los maestros, los profesores, los estudiantes, identifiquen el perfil lector de su grupo y planifiquen luego cuáles son los objetivos. Puede ser salpicado. Acá yo les estoy colocando todos para que tengan de dónde escoger. Entonces, esta es una matriz de objetivos específicos para un nuevo lector. Por ejemplo, en las actividades y en las estrategias que yo me proponga, voy a buscar en los estudiantes la formulación de hipótesis antes y después de la lectura. Esta es una básica, digamos, ¿no? ¿Y qué voy a hacer para eso? Digamos, les voy a presentar, si es que tiene el libro, el book trailer. Les voy a presentar el book trailer de la obra y vamos a leer, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer inferencias, vamos a hacer hipótesis y predicciones sobre lo que suponemos que va a tratar la obra a partir del book trailer o a partir de la portada del libro. Otro objetivo de un nuevo lector, incentivar la creación siguiendo los géneros leídos. Por ejemplo, acabamos de leer un cuento sobre un niño al que le regalan un perro de Navidad. Vamos a pedirles que escriban una carta, dependiendo de la edad, ¿no? Digamos, en el que cuenten qué regalo les gustaría recibir a ellos de Navidad, o qué harían si les dan de regalo un perro. Entonces, estamos proponiéndolos a que sigan, a que creen a partir de lo que acabamos de leer. Alentar el aprecio por la mirada artística de la realidad que ofrecen los libros. Hay libros que, como decían ustedes, amplían nuestros horizontes, nos ponen en otras situaciones, hacen que veamos otros contextos. Entonces, también ayudarles a que los niños puedan identificar esto. Si lo que acabamos de leer son situaciones o hechos cercanos a nosotros o se alejan por completo de nuestra realidad, de nuestro contexto. No solo estamos leyendo la historia, sino estamos yendo un poquito más allá. No les voy a leer todos porque si no, no me va a dar el tiempo. Y acá hay lector valiente. De repente son objetivos un poquito más altos, un poquito más elevados. ¿Dónde está? Dice, en estos tiempos tan difíciles es importante que los chicos puedan apreciar los aspectos positivos que los circundan, ¿sí? Sí, darse cuenta de la realidad en la que vivimos, del contexto en el que vivimos y también valorar lo positivo que tenemos, ¿no?
Y justamente de eso, cuando hablamos de literatura infantil y juvenil en SM, siempre se propone que lean libros de todos los temas. Un niño puede leer libros de absolutamente todos los temas, pero siempre y cuando sean tratados con el cuidado para su edad, ¿no? Y que el maestro mediador tenga las capacidades para trabajar esos temas con los niños. Bueno, continuamos. Lector valiente, fomentar el descubrimiento del subtexto. Siempre suceden cosas más allá de lo que leemos de manera explícita en el texto, de manera literal. ¿A través de qué herramientas, a través de qué estrategias voy a ayudar a que mis estudiantes puedan leer entre líneas, puedan saber leer entre líneas, puedan ir más allá de lo que hay en el texto? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Qué actividad vamos a hacer? Otra, objetivos para un lector valiente, por ejemplo, incentivar el autoconocimiento a través de la identificación o distanciamiento de los personajes. Muchas veces preguntamos si es que se sienten identificados con los personajes y por qué, pero también podemos preguntarles por qué se sienten distanciados, cuál les parece el que se aleja más de su forma de ser o de su forma de pensar. ¿Qué podemos hacer para esto, para hacer un análisis de los personajes? Pedirles que hagan un pequeño cuadro de ficha técnica del personaje, que describan el personaje, que coloquen cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, de repente que se pongan creativos y según lo que han leído, qué les gustaría hacer a ese personaje, qué no les gustaría hacer, qué música escucharía ese personaje. Eso también nos da luces para ver si es que el estudiante realmente ha comprendido el sentido del personaje en la historia, y luego podemos preguntarle, según las fichas que ellos han evaluado, qué tanto se sienten cercanos o alejados de ese personaje. Entonces ahí como que estamos haciendo dos cosas en una sola actividad. Y luego tenemos una matriz para grandes lectores. Entonces acá ya hay objetivos de repente con un tono un poco más elevado o más complejos, que podemos seleccionar para nuestro proyecto de lectura. Voy a elegir alguno. Fomentar la asociación de las lecturas con las artes, por ejemplo, podemos, hay obras que definitivamente nos acercan a diferentes expresiones artísticas, como la música. Entonces permitirles a los estudiantes conectar lo que han leído con algún género musical o con alguna canción que conecte con la historia o con el arte, ya sea por las ilustraciones. Hay artistas plásticos que ilustran libros y a partir de, inclusive libros para chicos de secundaria. SM tiene un par de libros para chicos grandes que están ilustrados por artistas plásticos en técnicas sobre las cuales podemos investigar, sobre las cuales podemos conocer más, inclusive podemos replicarlas o intentar replicarlas en el aula, y de paso conectar la lectura con el área de arte, ¿no? O con las pinturas, o con el conocimiento del arte prehispánico, cuando las obras están ambientadas en esos momentos de nuestra historia. Entonces, ver qué estrategias, qué podemos utilizar, qué información le podemos dar para que los chicos puedan asociar las lecturas con las artes. Otro, alentar la verbalización de los cambios de visión que perciben en ellos a partir de sus lecturas. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, a un libro, cuando es un buen libro, nos cambia. Cuando entramos a un libro, salimos de una forma diferente. Entonces, intentar a través de preguntas, a través de diálogos o de alguna actividad, que los chicos se puedan dar cuenta qué ha cambiado en ellos después de la lectura. Por ejemplo, si están leyendo un libro sobre migración,
tal vez las noticias que hayan visto sobre migración, que son fuertes, no haya calado en ellos, pero luego de haber leído una novela sobre migración, ya ven de una forma distinta ese tema. Entonces, ayudarlos a que ellos se den cuenta de ese cambio que ha surgido en ellos después de la lectura. No solo que lean la obra y que analizan el tema, sino también que puedan visibilizar y ellos ser conscientes del impacto de la lectura en ellos. Luego, fomentar la comprensión del lenguaje simbólico y los recursos de estilo del texto, del autor. ¿Qué herramientas, qué técnicas literarias, qué técnicas lingüísticas utiliza para darle movimiento al texto, para hacer más interesante? Es un escritor que utiliza muchas metáforas, qué otros recursos literarios utiliza para, en su texto. Entonces ahí también podemos trabajar varios temas que estamos desarrollando en el área de comunicación o en el área de literatura. Entonces, esos son son diferentes matrices que las vamos a dejar acá para que ustedes puedan seleccionar algunas con las que se sientan más cómodas, y muchas veces es mucho más fácil cuando planificamos estrategias partir del objetivo. Entonces, a ver, yo elijo un objetivo y es más fácil que se me ocurra, que detone la creatividad en nosotros cuando obtenemos el objetivo, y se nos van a ocurrir varias cosas para llegar a ese objetivo. Para no simplemente hacer actividades que estén un poquito en el aire, que estén divertidas e interesantes, pero que no sepamos nosotros como maestros que estamos desarrollando en los estudiantes. Entonces, acá les vamos a dejar esto. Ahora voy a ver con Alessandra, si es que se los mandamos ahora para que de repente lo tengan y puedan seguir trabajando. Y hasta acá nos quedamos el día de hoy, porque este tema es un tema largo y no quisiera cortarlo, y ya nos faltan 10 minutos para acabar. En la siguiente clase vamos a ver algunos criterios para seleccionar, en la siguiente sesión vamos a ver algunos criterios para seleccionar libros de plan lector. ¿Qué criterios son los que suelen utilizar ustedes? ¿Qué debemos de tener en cuenta para seleccionar los libros de plan lector? ¿Qué cosas tal vez podemos mejorar? Yo recuerdo que alguna vez vi seleccionando libros de plan lector a maestros en un colegio como si seleccionaran frutas. Miraba la portada, ay, este sí, este no, este sí, este no, y yo no sabía qué hacer, porque es de mucho cuidado lo que estamos dándole a los estudiantes. Se dice que no hay mal libro, que todos los libros son buenos y que debemos de ver qué lado positivo le sacamos al libro, pero no. Yo creo que, como varios, que hay libros malos, hay libros dañinos, hay libros que no han sido elaborados, no han sido tratados con el cuidado y la rigurosidad que se le debe de tratar a los libros que niños y jóvenes van a leer, porque estos niños y jóvenes están formándose como ciudadanos, están formando su autoestima, están formando varios aspectos de su vida. Entonces debemos de tener una lista de criterios con mucho cuidado qué libros les vamos a ofrecer a ellos. Entonces, de eso se va a tratar la siguiente sesión, y tal vez por ahí veamos algunas estrategias adicionales. No sé si alguien tiene algún comentario. A ver, voy a ir por acá. Ya. Ahí están colocando el link para la siguiente sesión. Mañana nos vemos a las 9. Yo les pediría que de repente vengan ya con comentarios para empezar la reunión, con algunos comentarios de ustedes de cómo seleccionan los libros de plan lector, qué cosas saben ustedes que se debe de mejorar, y lo que quieran comentar.
Y eso, creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos por estar ahora tan puntuales, y gracias por sus comentarios, y ya nos vemos, voy a parar esto, ya nos vemos el día de mañana, igual a las 9 de la mañana. Y si alguien tiene algún comentario, podemos quedarnos acá y seguir comentando lo que estamos hablando. Gracias. Gracias, Mónica. Dice, algunos adolescentes prefieren el audiolibro. Es que cuando hablamos de desarrollo de competencias lectoras, estamos desarrollando diferentes niveles, no solo la lectura, la escritura, la escucha y el habla. Entonces, un audiolibro es una excelente también herramienta para complementar la comprensión lectora, pero no debería ser la única. No debería ser la única. También hay que enfrentarse a un texto y decodificar lo que vemos en él. También hay que comentar, también hay que escribir. Entonces son varias cosas si es que estamos buscando el desarrollo de competencias lectoras. Podría colocar los objetivos generales. Los objetivos generales. Sí, voy a compartir acá. Creo que son estos de acá. Eso es lo que debería buscar de manera general un proyecto de lectura. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por su participación, gracias por sus comentarios. Esperamos que también la siguiente sesión sea así de dinámica, ustedes puedan comentar en los comentarios del mismo chat. También voy a ver algunas formas así como el Padlet o el Mentimeter para comunicarnos, para que no se sienta tan lejano. ¿Dónde podemos encontrar el material de hoy? Hay seguramente Norca o Alessandra nos pueden contar. Yo se los paso a ellos y ellos tal vez les envíen por correo. Sí, Charito, ahora que acaba la sesión, ya con los correos que se han registrado, tú me envías el PPT, le voy a enviar la presentación y el link de mañana también para que lo tengan por correo. Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por su participación. Nos vemos mañana. Que tengan, bueno, ya estamos martes, un buen inicio de semana. Y Alessandra les va a pasar por correo a todos los que se han inscrito la presentación hasta el día de hoy. Ya, gracias Charito, gracias por acompañarnos. Disculpa que no entré un poco antes, estaba de una llamada. Muchísimas gracias, queridos docentes. Mañana continuamos con Charito. No se olviden de copiar el enlace que ya estaba en el chat. Y ya Alessandra se encarga de hacer llegar todo el material adicional. Muchísimas gracias, Charito. Hasta mañana con todos. Gracias, nos vemos. Hasta mañana. Chao, cuídense. Chao, Elisa. Chao, Norca. Chao.